Hoy Bitcoin no está haciendo ruido, y justamente por eso deberías levantar la cabeza y dejar de mirar el gráfico como si todo dependiera de una sola vela. Porque cuando Bitcoin se queda quieto en una zona como esta, muchas veces no significa debilidad. Significa que el mercado está pensando, está midiendo, está reorganizando fuerzas dentro del mercado cripto y los mercados financieros. Y eso, Satoshi maníacos, a veces es mucho más importante que una subida explosiva que dura 2 días y después se desinfla. Pero hay algo más importante que todo esto, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado no se ve a simple vista, y la mayoría todavía no lo está entendiendo. Y dejarme deciros algo, guerreros, porque al final de este vídeo voy a unir todas las piezas. Y te voy a mostrar qué tipo de fase estamos atravesando realmente. Una fase que suele aparecer justo antes de los movimientos que cambian completamente el rumbo del mercado. Así que surfeadores de la criptoesfera, prestad atención, porque esto va a ser revelador. Va de entender lo que se está construyendo por detrás. Porque los movimientos que realmente importan no empiezan con ruido. Empiezan con silencio, así que queda hasta el final porque verás realmente lo que está sucediendo en el cripto. Ayer y anteayer la sensación fue prácticamente la misma. Un mercado raro, sin euforia, sin pánico y con ese silencio incómodo que desespera al que vive pegado al corto plazo. Bitcoin resiste en niveles clave, y mientras muchos sienten aburrimiento, lo que yo veo aquí es otra cosa. Veo una fase en la que el precio se mantiene firme mientras fuera del gráfico empiezan a moverse piezas dentro del sistema financiero global, y la liquidez global demasiado grandes como para ignorarlas. Y cuando eso pasa, normalmente no estás viendo un mercado muerto, estás viendo un mercado preparándose para algo más grande. Porque aquí es donde muchos se equivocan. Confunden falta de espectáculo con falta de interés. Confunden pausa con agotamiento, y no. Lo que estamos viendo se parece mucho más a una acumulación estructural dentro del ciclo de mercado que a una fase de abandono. El precio aguanta, el capital observa, y mientras gran parte del mercado se pregunta si esto ya terminó o todavía no ha empezado, las decisiones realmente importantes se están tomando lejos del foco, dentro del capital institucional y los fondos de inversión. Y esto es clave, porque cuando el dinero grande no hace ruido, normalmente es porque ya está posicionado. Pero lo tanto Satoshi maníacos. La primera señal viene por el lado de la regulación financiera, y aquí entra una de las noticias más importantes del momento. La SEC ha publicado una nueva interpretación sobre las leyes cripto, y como dijo Atkins, esto no es el final, es solo el comienzo, y déjame decirte algo. Esto cambia completamente el juego. Porque Estados Unidos empieza a redefinir qué parte del mercado cripto entra dentro del marco legal del sistema monetario. Ya no es un terreno completamente ambiguo, empieza a tener forma, empieza a tener límites, empieza a tener estructura. Y cuando eso ocurre, el mercado deja de ser territorio salvaje y empieza a convertirse en infraestructura dentro de la arquitectura financiera. Esto no elimina el riesgo, pero sí lo ordena, y cuando el riesgo se ordena, el capital entra con más facilidad. Ahora defensores de la blockchain, observa esto. La segunda señal llega desde Wall Street y los bancos globales, y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Morgan Stanley ha presentado un S1 modificado para su ETF de Bitcoin, MSBT, incluyendo una estructura inicial de capital. Esto no es un experimento, esto es una entrada formal dentro de los mercados financieros. Porque cuando una entidad como Morgan Stanley se mueve, no lo hace para probar suerte. Lo hace porque ve una oportunidad estructural dentro del capital global. Aquí ya no hablamos de adopción narrativa, hablamos de vehículos financieros diseñados para canalizar dinero institucional. Y cuando ese tipo de estructura aparece, lo que estás viendo no es hype. Es preparación de flujo de capital, pero aquí es donde la historia cambia. La tercera señal conecta directamente con la evolución del ecosistema cripto.
Coinbase y Apex Group han lanzado un fondo tokenizado de rendimiento de Bitcoin sobre blockchain en base. Y esto es enorme. Porque aquí XD, estamos viendo cómo el mercado pasa de comprar activos a estructurar productos dentro de la infraestructura cripto. Esto conecta con la tecnología blockchain, la infraestructura digital y la evolución de los activos digitales dentro del sistema. Ya no se trata solo de acumular Bitcoin. Se trata de crear productos, generar rendimiento y distribuir exposición dentro de un sistema cada vez más sofisticado. Y cuando el dinero empieza a circular dentro de estos nuevos raíles, el juego cambia completamente. Ahora, locos del cripto, mirad esto. La cuarta señal rompe por completo la narrativa clásica. El World Gold Council ha presentado un marco para el oro tokenizado. Sí, el oro. El activo más tradicional del sistema financiero ahora empieza a integrarse dentro de la infraestructura digital y las redes globales. Y esto es brutal, porque durante años nos dijeron que Bitcoin y el oro competían. Pero lo que estamos viendo ahora es otra cosa. Estamos viendo cómo ambos empiezan a converger dentro del mismo sistema. Esto conecta el viejo sistema con el nuevo sistema. Y cuando el oro entra en la tokenización, significa que el cambio ya no es opcional. Es inevitable dentro del sistema financiero global. Pero aquí aparece la tensión real. La quinta señal llega desde los gobiernos, los bancos centrales y las autoridades financieras. El caso de Kentucky y la advertencia del BPI sobre las hardware wallets abre un conflicto directo. Porque el sistema puede aceptar Bitcoin, pero no necesariamente la autocustodia. Y aquí XD, es donde la cosa se pone delicada, porque si el control entra en juego dentro de la regulación financiera, lo que está en disputa no es solo el activo. Es el acceso. Es quien controla las claves, es quien tiene el poder dentro del sistema. Y esto conecta directamente con la política monetaria y el control del sistema financiero, y créeme, esta batalla no ha terminado. Y ahora observa esta pieza, la sexta señal tiene un componente brutal. Una ballena de Bitcoin con más de 147 millones se despierta después de 13 años y mueve apenas $56 dentro de la red Bitcoin. Y esto, criptonautas, aunque parezca pequeño, tiene un peso simbólico enorme. Porque mientras todo el sistema moderno se mueve con centros de datos, servidores, computación avanzada y tecnología blockchain, aparece una señal del pasado. Una señal que recuerda que Bitcoin no nació dentro del sistema, nació fuera de él. Y ahora ambos mundos están empezando a cruzarse. Aquí es donde todo encaja. Bitcoin, Wall Street, blockchain, liquidez global, capital institucional, regulación financiera. Todas las piezas empiezan a alinearse dentro del mismo tablero. Y cuando eso ocurre, no estás viendo un mercado cualquiera. Estás viendo una transición profunda dentro del sistema. La sensación del mercado no es de explosión, es de reorganización, es el sistema ajustando la infraestructura financiera, la liquidez y los mercados globales al mismo tiempo. Eso no es debilidad, eso es preparación. Eso es el mercado definiendo el siguiente movimiento. Así que mucho ojo. Porque cuando el sistema deja de hacer ruido y empieza a reorganizarse, es cuando realmente empiezan los movimientos importantes. Y como diría Satoshi, no todos van a entender esta fase cuando todavía parece silencio. Pero justamente ahí es donde algunos ya empiezan a ver cómo se mueve el tablero real. Y aquí está exactamente lo que quería mostrarte desde el inicio, Satoshi maníacos. Que esto no iba de una vela ni de un movimiento aislado, iba de entender la fase real que se está formando por detrás. Porque cuando Bitcoin resiste, Wall Street entra, el oro se tokeniza, la regulación se recoloca y hasta las viejas ballenas vuelven a aparecer. Lo que tienes delante no es ruido de mercado, tienes delante una señal de transformación. Satoshi maníacos, si este análisis te dio claridad, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Porque la batalla no está en la vela,
Está en el sistema que se está construyendo detrás XD.